En el último vídeo que te traje al canal te hablé de cuáles serían los activos más importantes para construir una buena cartera diversificada para este año 2026. Por supuesto, después de ese vídeo te pregunté si realmente te interesaba tener un vídeo en el que hablara de cuáles serían las mejores acciones, las mejores empresas para invertir en este año 2026. Y de hecho, en este vídeo es lo que te traigo, pero recuerda que lo primero que tienes que tener en cuenta es que no son recomendaciones de compra. De hecho, son muchas empresas de las que te voy a hablar ahora, algunas incluso ni yo estoy invertido. Sin embargo, quiero explicarte por qué puede ser interesante tener estas empresas o grupo de empresas, como veremos ahora, precisamente porque no solo hay que pensar a corto plazo, es decir, no solo hay que pensar en empresas que hoy pudieran estar baratas, sino también aquellas empresas que, a pesar de estar un poquito más caras, a medio y largo plazo realmente lo van a hacer bien, sobre todo si partimos de inicio en este año 2026. También es verdad que para aquellos inversores que ya tenéis una cartera construida, estas compañías perfectamente podríais integrarlas o incorporarlas a vuestra cartera, pero siempre dependiendo del grupo de acciones del que estemos hablando, sería más para pensar o a corto plazo o a un medio y largo plazo. Por supuesto, cuando hablamos de acciones, ya sabes que te he hablado de herramientas como Google Finance, donde hacemos seguimiento de muchísimas empresas. Es verdad que si yo me pusiera a hablarte en este vídeo de empresa por empresa, me quedaría un vídeo eterno de más de 10 horas. Sin embargo, como te digo, aquí te voy a hablar de distintos grupos de empresas. Vamos a analizar ese grupo de empresas para ver el potencial que tienen y en base a esto que puedas sacar tus conclusiones para ver cuáles son las mejores oportunidades, sobre todo para los próximos años. El primer grupo de empresas que te traigo es lo que yo denomino empresas base, que en este caso son empresas ya reconocidas, estables, maduras, que al mismo tiempo siguen aportando crecimiento y que sobre todo lo que más me interesa de este grupo es que son empresas que, independientemente del entorno macroeconómico en el que nos encontremos, siempre lo van a hacer bien o difícilmente no lo hagan bien, incluso en entornos adversos económicos. Por eso estas compañías o grupo de compañías las componen empresas como Meta, como Google, como Microsoft, incluso empresas que no te pongo aquí porque si no es verdad que pongo una lista infinita, empresas como Amazon, empresas como Nvidia. Todo este tipo de empresas, como sabes, las 7 magníficas generalmente, o empresas maduras, sólidas, que prácticamente sabemos que este tipo de empresas tienen varios segmentos que también en diferentes entornos macroeconómicos lo pueden hacer bien, y estas empresas, por supuesto, además, dentro de las que estamos hablando, hay algunas que están más baratas que otras, pero en general están todas a valoraciones razonables. Por ejemplo, si hablamos del caso de Meta, puedes ver que es una compañía que, por ejemplo, en el último año ha subido un 5%, es una compañía que realmente, si vamos a ticker para ver la valoración de la compañía, podemos ver realmente cómo la valoración de esta empresa es la que más cotiza con descuento, seguido por supuesto de otra empresa como es Amazon, que no la tengo aquí en la lista, pero que también es otra opción bastante buena. Por supuesto, aquí puedes ver que la compañía de Meta cotiza a 21 veces PER y fíjate lo curioso que esto también lleva a error a muchos inversores que realmente no entienden lo que están analizando cuando ven que, por ejemplo, esta compañía está cotizando a 72 veces Free Cash Flow, que esto básicamente es un indicativo para aquellos inversores que no saben lo que están analizando de que esta empresa está cara, al igual que también veremos como ejemplo con la empresa de Google y con la empresa de Microsoft y con la empresa de Amazon y de otras. Entonces, aquí hay que recordar que con este tipo de empresas realmente tenemos que hacer ciertos ajustes porque tenemos que entender realmente cómo crecen estas empresas. En el caso de Meta, al igual que Google, al igual que Microsoft, al igual que Amazon, son empresas tecnológicas gigantescas con cientos de billions que necesitan reinvertir para alimentar todos sus segmentos. Principalmente la mayoría de estas compañías tienen segmentos como el cloud, inteligencia artificial, también tienen suscripciones como por ejemplo puede ser el Office 365, también en el caso de Amazon tienen la tienda, aunque realmente facturan más pero no generan tanto beneficio. También es verdad que Amazon tiene el AWS, Azure de Microsoft, el cloud de Google, inteligencia artificial, o en el caso de Meta
empresa y Google también publicidad digital, es decir, cada una tiene segmentos diferenciados, son empresas bastante grandes, bastante reconocidas y lógicamente incluso en entornos difíciles también la mayoría de estas empresas, como puedes ver, no están endeudadas o si tienen deuda tienen prácticamente casi cero de deuda, lo que quiere decir que esto a medio y largo plazo te facilita que puedas tener un muy buen resultado si inviertes en estas empresas. Por supuesto, Meta claramente es la empresa más barata de todas y recuerda que cuando hablamos de múltiplos hay que saber realmente, como te decía, lo que estamos analizando. En el caso de Meta, estamos viendo una empresa que cotiza 72 veces Free Cash Flow y aquí lo importante es por qué el Free Cash Flow está así cotizando a ese múltiplo tan alto. Lo cierto es que si entiendes cómo calcular el Free Cash Flow, como ya te he explicado en el canal, una gran parte importante es el CAPEX, es decir, el capital que se destina a inversión o reinversión en el propio negocio. Y lógicamente si estas compañías, Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon, reinvierten cada vez más, lógicamente el flujo de caja libre, es decir, el dinero efectivo final que quedaría limpio teórico para los accionistas, es menos porque parte se va o se destina a reinversión para mejorar el negocio. Y lógicamente esto, como ya hemos hablado en vídeos anteriores, hay veces que el mercado no lo ve positivo, pero es que esto hay que ligarlo con realmente la capacidad de reinversión que tiene una compañía. Y en el caso de Meta podemos ver que Meta, y lo tenemos justo aquí, tiene un ROIC, rentabilidad sobre el capital invertido, del 32-33%, lo que quiere decir que de cada euro que invierte Meta en sí misma es capaz de generar 32-33 céntimos de beneficio. Y lógicamente a mí como inversor me interesa que en vez de generar en flujo de caja libre, que luego pueda ir a la caja a estar haciendo nada, pues prefiero que se reinvierta en la empresa y que me genere un retorno cercano o superior al 30% por cada euro que se vaya reinvirtiendo. Por tanto, cuando aquí la información que vemos, si no profundizamos un poquito más y vemos que el múltiplo está alto, lo que nos está diciendo de un vistazo rápido es sí, el múltiplo es alto, pero la empresa ni de broma está cara, sino está lejos de estar cara. Lo que nos está diciendo es que el dinero no se está convirtiendo o transformando en flujo de caja libre, sino que se está destinando a reinversión. Lo que quiere decir que si yo veo este múltiplo caro en una empresa que tiene un alto ROIC, significa que los beneficios futuros para estas empresas van a ser cada vez más altos. Y por eso con Meta puede ser una grandísima inversión invertir ahora mismo en 2026. Sobre todo porque incluso por un múltiplo más o menos normalizado, que en este caso para Meta podríamos escoger el PER, estaría cotizando cercana a las 20 veces. Por tanto, podríamos concluir que si inviertes en una empresa como Meta, estarías invirtiendo en una empresa que va a tener crecimientos superiores para los próximos años, pero encima hoy está cotizando con descuento. Lo que quiere decir que no solo vamos a tener el upside de los beneficios futuros, sino también el posible reajuste o re-rate que haga el mercado en los próximos años. Además, fíjate que si vamos a estimaciones, podemos ver que las estimaciones para esta compañía son crecimientos ahora que van a presentar dentro de poco el Q4 de 2025, lo que terminará confirmándose este crecimiento, pero 21% de crecimiento para 2025, 17% en 2026, 15% en 2027, 14% en 2028 y 12% en ingresos. Aquí, por supuesto, vemos en EPS crecimientos del 6, del 19, del 9, del 7, del 11, pero hay que tener en cuenta que si la compañía incrementa la inversión, incrementa también los costes, todo esto centrándose en el crecimiento, pues eso quiere decir que a corto plazo sí es verdad que a lo mejor los beneficios no podrían crecer tanto, pero hay que tener en cuenta siempre el capital que se destina a reinversión, que eso se traducirá en beneficios futuros cada vez más altos. De hecho, está demostrado que esta compañía, si quisiera, por Free Cash Flow, podría generar todavía más
porque precisamente es lo que hemos visto de múltiplo y aquí te lo voy a poner como ejemplo. Fíjate que si vamos a los estados financieros para ver realmente esta empresa qué es lo que ha hecho, podemos ver, por ejemplo, cómo aquí en el apartado de cash flow, fíjate, por ejemplo, cómo el capital expenditure cada vez ha ido incrementando más. Es decir, en los últimos años, incluso aquí vemos hasta 2024, 37.000 millones y el LTM en los últimos 12 meses, que incluye 2025, 62.000 millones. Pero es que para este 2026 se espera que siga incrementando. Lógicamente aquí vemos prácticamente un diferencial de 30.000 millones. Si nos vamos, por ejemplo, al apartado de estimaciones e incluso aquí bajamos un poco y vamos al apartado de Free Cash Flow, podemos ver, por ejemplo, que para este 2025 se espera un decrecimiento, por eso el múltiplo era de 70 veces, del 18% en Free Cash Flow. Pero fíjate que la empresa, si va a reinvertir más CAPEX, esos 30.000 millones, significa que si realmente hubiera invertido lo mismo que en 2024, el año anterior, significa que a esto habría que sumarle 30.000 millones más. Es decir, habría sido una empresa que habría pasado de 52.000 millones a 72.000 millones, lo que te demuestra que esta empresa Meta, si quiere, puede crecer lo que le da la gana. Pero aquí los analistas estiman que la compañía va a generar esos 70.000 millones aproximadamente en 2028, lo que quiere decir que realmente ese crecimiento, por tanto esa distorsión del múltiplo, se mantendrá hasta 2028. Sin embargo, recuerda que nosotros cuando tenemos una oportunidad de inversión tenemos que comprar en base a la capacidad productiva que tiene una empresa. Si una empresa hoy no está presentando, es decir, no está generando los beneficios, pero esos beneficios reales que sí está generando, es decir, cash flow operativo lo reinvierte la empresa realmente sí ha generado esos beneficios, pero al reinvertirlos no se contabiliza como free cash flow. Y por tanto, ese dinero que sí ha generado se ha reinvertido para generar más en los próximos años. Por tanto, esa bola de nieve que no vemos a corto plazo, en los próximos años veremos ese potencial y a medio y largo plazo obtendremos un buen resultado. Pues esto mismo que te estoy comentando con Meta, precisamente también pasa, por ejemplo, con la compañía de Google. Google, otra compañía, o Alphabet, mejor dicho, el conglomerado, que realmente tiene parte de cloud, de inteligencia artificial, que incluso este año 2025, en abril, se creía que por la parte del buscador iba a salir todo mal, que realmente la inteligencia artificial iba a quitarle ingresos y nada más lejos de la realidad. Y lo cierto es que podemos ver lo mismo, una empresa que tiene caja neta con el tamaño que tiene, es decir, que realmente no necesita ni financiarse, por lo que técnicamente y sobre el papel le da igual la variación de tipo de interés. Fíjate que también estaría cotizando a 30 veces aparentemente cara y luego fíjate que por free cash flow estaría 56 veces. Esto es más de lo mismo, free cash flow altísimo, pero fíjate que tiene un ROIC del 29-30%, lo que ya nos está diciendo que si el free cash flow está distorsionado el múltiplo porque se ha incrementado también el CAPEX, que ojo, recuerda que el free cash flow también en la fórmula aparecen intereses, impuestos, variación de working capital. Por esa parte sí puede ser peligroso que varíe el free cash flow, pero si varía por el incremento del capital expenditure, es decir, por el CAPEX, pues lógicamente si la empresa invierte más, significa que eso va a generar mayores ingresos para una compañía que tiene altos ROICs, en este caso Alphabet, cercano al 30%. Por tanto, con esta compañía también, como puedes ver, es una empresa que sí, ahora sobre el papel parece que está más cara de lo que está Meta, porque Meta sí es verdad que está cotizando con más descuento, pero aquí es verdad que hay muchos inversores que están diciendo que está cara porque están comparándola con el múltiplo histórico de 25 veces. Y realmente esta compañía está demostrándole al mercado que nunca debió merecer 25 veces, sino realmente merecer más un múltiplo similar a lo que el mercado ha pagado por Microsoft. Es decir, aproximadamente unas 30 veces. Y esto te lo comento porque si analizas la empresa de Alphabet te darás cuenta de que esta empresa no solo tiene el potencial de la nube, no solo tiene el potencial de la inteligencia artificial, no solo tiene el sistema operativo de Android con lógicamente dispositivos de hardware como puede ser por ejemplo los dispositivos móviles de Google y otra serie de cosas
Es decir, todo esto que genera crecimiento de doble dígito, sino que además está invirtiendo en otros segmentos que ahora mismo no le dan beneficios, pero que a largo plazo seguramente le van a dar muchos beneficios porque se está posicionando como la líder, por ejemplo, en computación cuántica. Esto también ya lo he comentado en el canal y lógicamente a corto plazo eso no da beneficios, pero si cada vez tiene más segmentos que le pueden dar mayores retornos, crecimientos superiores al 20%, por muy grande que sea esta compañía, si van apareciendo nuevos segmentos que agregan crecimientos más altos de la media, eso quiere decir que esta empresa podría mantener crecimientos sostenidos en el tiempo y por tanto que el múltiplo esté más que justificado que sea a partir de ahora 30 veces. Por tanto, esto quiere decir que realmente esta compañía estaría no cara, sino en precio. Y ojo, te estoy hablando en precio por PER, que no por Free Cash Flow, porque por Free Cash Flow ya te he explicado que realmente no está cara, porque hay que entender a dónde va ese dinero y el ROIC o la tasa de retorno del capital invertido que tiene esta empresa. Y si vamos aquí al apartado de estimaciones, nos podemos dar cuenta de que también para esta empresa se esperan crecimientos de doble dígito del 14, del 13, del 12, del 11, del 10. Y fíjate que en EPS, por ejemplo, un poquito más precisamente por el apalancamiento operativo. En este caso para 2025 se espera que sea del 31% los EPS. Pero luego además fíjate que 2026 un 6, un 15, un 12, un 17 y recuerda que además esta compañía encima tiene un plus y es que reparte un pequeño dividendo pero también trata bien al accionista recomprando acciones, lo que quiere decir que también a largo plazo esta puede ser una muy buena oportunidad y aunque hoy solo tengamos en cuenta las palancas actuales, inteligencia artificial, la nube, etcétera, todo lo que hoy conocemos, recuerda que todavía hay palancas que no se están potenciando y que en los próximos años podrían hacer que el múltiplo que paguemos hoy sea súper barato con respecto a los beneficios futuros que podría llegar a generar esta compañía. Y al mismo tiempo también te comento lo mismo con Microsoft, otra compañía que también en este último año ha subido un 13%, un gran negocio, al igual que también con Amazon, que no lo ha traído, pero que también es muy buena. Y en el caso de Microsoft, por ejemplo, otra empresa en este grupito que te decía de empresas base, fíjate que por ejemplo esta compañía, que es una de las empresas también resilientes con enormes ventajas competitivas, vemos que estaría cotizando a 28 veces, es decir, un poquito más barata de lo que realmente estaría Alphabet, pero realmente sigue estando en el rango del precio de lo que merece, unas 30 veces, incluso hasta 35 estaría justificado, pero con 30 o 28 ya está con un ligero descuento. Y luego fíjate que el Free Cash Flow vuelve otra vez a aparecer más caro, cuando realmente estamos hablando de una empresa que tiene una tasa de ROIC del 28%. Es decir, nos sigue interesando que la compañía genere menos free cash flow a costa de que siga reinvirtiendo en sí misma. Por supuesto, también es una empresa que remunera al accionista pagando una parte de dividendo y recomprando acciones. También es una empresa que tiene deuda neta, pero muy poquito, es decir, prácticamente no tiene deuda. Y fíjate que esta compañía, además, en cuanto a estimaciones, podemos ver que para los próximos años los analistas estiman crecimientos del 16, del 15, del 15, del 13 y del 13. Y esto en cuanto a EPS es un poquito más, que sería del 19, 15, 19, 19, 19, gracias al apalancamiento operativo. Por tanto, esto, y al igual que con Amazon, que también pasa exactamente lo mismo, son empresas que podríamos decir sólidas, estables, que en cualquier entorno macroeconómico podrían ir bien e incluso ahora mismo podríamos considerarlas baratas o en precio. Y ojo, repito, baratas como Meta, muy baratas, o en precio como Google, Microsoft o incluso Amazon. Y no están caras porque el Free Cash Flow indique que están a 50, a 60 o a 70 veces, porque eso está distorsionado y si tú en este caso coges ese múltiplo como referencia, no estás teniendo en cuenta realmente el núcleo del negocio y realmente lo que hacen para seguir creciendo. Ahora bien, también es verdad que hay otras empresas sólidas, resilientes, que también podrían entrar en este grupo de empresas. Podríamos hablar de empresas como ASML, podríamos hablar de empresas como AMD, podríamos hablar de empresas como te comenté antes, como Nvidia, etcétera. Es decir, empresas que también en estos entornos o en diferentes entornos se pueden ver beneficiadas. Por ejemplo, en el caso de AMD es un poco más semicíclica, al igual que también Nvidia, por supuesto, podría sufrir un poco más en el corto plazo, pero lo cierto es que estas empresas también a largo plazo lo van a hacer bien. Sin embargo, estas compañías sí es verdad
que ya están cotizando a un múltiplo algo más caro. Por ejemplo, hablando de ASML, una compañía que yo tenía en cartera, de hecho cuando sufrió una grandísima caída llegando hasta los 500 euros por acción, yo aproveché y me posicioné en esta compañía y ahora tras todas estas subidas recientes, lo cierto es que está cotizando a múltiplos que se podrían considerar prácticamente prohibitivos para esta empresa. Fíjate que para este 2026 ASML ahora mismo estaría cotizando a 38 veces PER. Es verdad que en cuanto al free cash flow, fíjate que 53 veces y tiene un ROIC del 51%, pero aquí también hay que entender que el problema que tiene ASML es que no puede construir, que no puede fabricar, por ejemplo, todas las máquinas de litografía que le da la gana, sino que la oferta es limitada porque es difícil hacer esas máquinas y poco a poco sí es verdad que podrán ir creciendo esa oferta, pero realmente no podrán crecerla todo lo que quieren, por lo que al final este 50% del ROIC no se termina traduciendo del todo, y esto también hay que entenderlo. Sin embargo, aquí si volvemos a mirar por PER y si lo ajustáramos un poquito más, estaríamos viendo que esta compañía estaría cotizando en el rango de las 36-37 veces. Fíjate que en el último año ha subido un 40% y lo cierto es que esta empresa cotizando a esas 36 veces para los crecimientos que se esperan, como puedes ver aquí, del 6, del 15, del 11, del 9 o incluso en EPS del 25, del 18, del 15 o del 7, como puedes ver aquí. Incluso ya te comenté noticias recientes donde ciertos brokers estaban ampliando el precio objetivo de ASML porque gracias a la demanda de nuevas fábricas de Taiwan Semiconductor iba a haber más inversión en ASML, lo que quiere decir que podrían vender todavía más máquinas de litografía y esto podría ser beneficioso, pero lo cierto es que a corto plazo esta compañía ahora mismo está cotizando a un múltiplo exigente y lo cierto es que aunque tenga enormes ventajas competitivas y de hecho si la compraras ahora mismo, lo cierto es que a largo plazo podrías tener un buen resultado, pero ese resultado seguramente estaría más rondando el 7-8% y quizás es algo más bajo del objetivo que deberíamos de tener de exigirle al mercado entre el 10-12%. Por tanto, con esta compañía sí es verdad que es una de las que yo tendría en el radar y tengo en el radar, pero como te dije, recientemente he vendido porque me parece que está cara a los precios actuales, sobre todo pensando en las expectativas que hay para los próximos años. Y además, como esta compañía es sensible porque cotiza en el sector de semiconductores y también con inteligencia artificial está relacionada, es verdad que esta compañía podríamos considerar que es algo más volátil, como puedes ver, lo que quiere decir que a lo mejor en los próximos meses podría dar una oportunidad más interesante, pero ahora mismo yo creo que hay mejores opciones. Y con AMD es exactamente lo mismo porque es una empresa que aunque es muy buena y se esperan enormes crecimientos, lo cierto es que esta compañía también está cotizando a múltiplos demasiado altos o demasiado elevados para lo que podíamos esperar para los próximos años. Fíjate que esta compañía estaría cotizando a 36 veces PER y 46 veces Free Cash Flow y lo cierto es que aquí podemos ver un ROIC mucho más bajo. Y además esta compañía, al ser semicíclica, podría darse la vuelta, lo que quiere decir que si caen o se desploman los beneficios, este múltiplo que ya vemos exigente podría ser muchísimo más alto y podría convertirse en una trampa de valor. Entonces, con esta compañía sí es verdad que hay que tener cierto cuidado, es verdad que a corto plazo podría tener un buen resultado. Fíjate que las expectativas es crecimientos para este 2025 del 32, luego del 31, 39, 35, 32, que podrían ser sostenibles, al igual que por ejemplo en EPS que se esperan crecimientos del 63, del 58, del 38 y del 25. Lógicamente estos son crecimientos muy altos y en base al múltiplo que se está pagando, si se termina cumpliendo estaría justificado porque dentro de 5 años el múltiplo que hoy estarías pagando caro realmente no sería caro, sino sería barato teniendo en cuenta esos beneficios futuros, pero es verdad que si hacemos una comparación directa, por ejemplo con su principal competidor que sería Nvidia, podemos ver cómo realmente esta compañía sí tendría crecimientos incluso más altos. Puedes ver aquí en ingresos 63, 50, como puedes ver incluso este 2025 último había presentado 114 de crecimiento, para 2026 se espera el 63% y fíjate que en cuanto a EPS crecimientos del 56, 61, 27, 14 y 10. Lógicamente también estamos hablando de una empresa semicíclica, como sabes, del sector de semiconductores, pero es que esta empresa
empresa, a diferencia de AMD, que estaba casi cotizando cerca de las 40 veces, pues Nvidia estaría cotizando a 26, que esto ya es un múltiplo más razonable. Incluso por Free Cash Flow, fíjate la diferencia, estaría cotizando a 30 veces teniendo una tasa de ROIC del 83%. Lógicamente, aquí vemos las grandes diferencias y sí vemos que es una buena opción Nvidia, pero es verdad que tanto Nvidia como AMD sería más para el corto plazo, mientras que otras empresas como ASML o incluso Taiwan Semiconductor, es decir, empresas del sector de semiconductores, pero que están relacionadas con la inteligencia artificial de la parte de hardware, están cotizando más caras, lo que quiere decir que realmente a corto plazo no serían una oportunidad, aunque sí es verdad que si tienes pensado mantenerlas a 5 o 10 años, sí podrían ser una buena oportunidad. Por tanto, en este primer bloque yo me centraría más en empresas resilientes que en cualquier entorno macroeconómico lo vayan a hacer bien, que además tengan poca deuda, que además tengan varios segmentos como Meta, como Google, como Microsoft, como Amazon, incluso si quieres incluir una ASML, Nvidia, AMD y todas estas grandes, por supuesto también, pero esperando que estuvieran con cierto descuento. Y en el siguiente grupo, aprovechando todo este boom de la inteligencia artificial, crecimiento tecnológico, etcétera, sería el segmento de la ciberseguridad, empresas como Palo Alto Networks o Fortinet. Lógicamente, estas empresas también están cotizando, algunas más caras que otras, como veremos a continuación, pero también es verdad que es un sector que es indiscutible que a largo plazo lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad va a ser necesario, es decir, si crece la inteligencia artificial, si crece la nube, si crece en general a nivel tecnológico, todas las empresas a nivel mundial, toda la tecnología se sigue desarrollando, cada vez será más necesario las empresas de ciberseguridad. Y estas son las dos mejores posicionadas. De hecho, si vamos aquí otra vez a ticker y pongo Palo Alto, por ejemplo, puedes ver cómo esta compañía sí es verdad que estaría cotizando un múltiplo más exigente. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo estaría cotizando a 31 veces Free Cash Flow y 48 veces PER, que aquí lógicamente fíjate que también habría que hacer un ajuste del múltiplo, pero esta compañía, por ejemplo, siempre ha estado cotizando a múltiplos más elevados y eso hay que tenerlo en cuenta. Mientras que, por ejemplo, si nos vamos a la compañía de Fortinet, podemos ver que sería más o menos una compañía parecida, como puedes ver, pero lo cierto es que estaría cotizando con mucho más descuento. De hecho, estas son las dos mejor posicionadas dentro del sector de ciberseguridad, pero esta ya la tendrías a 27 veces PER, 24 veces Free Cash Flow. Por tanto, aquí es verdad que ambas empresas tienen caja neta, ambas empresas lo han hecho bien. Pero, por ejemplo, aquí puedes ver de manera rápida cómo en el último año esta empresa ha subido un 8%, Palo Alto, mientras que Fortinet ha caído un 17%. Por tanto, tanto a corto, medio o largo plazo, estas compañías pueden ser buenas inversiones para tu cartera, porque además si vemos las estimaciones de analistas, podemos ver que los propios analistas estiman crecimientos de doble dígito para ambas compañías. Crecimientos del 13, el 11, el 10, el 18, el 7 y en beneficios u EPS puedes ver como crecimiento del 13, del 8, del 11, aquí un decrecimiento que habría que ver realmente si esto es cierto o no, luego un crecimiento del 10% o incluso en Free Cash Flow que podemos ver, por ejemplo, crecimientos del 13, 19 y 8%. Y al igual con Palo Alto Networks, que sí es verdad que crecería un poquito más, pero ahora mismo ambas compañías estarían cotizando más o menos en los rangos medios o bajos. Fíjate que, por ejemplo, aquí vemos Fortinet por PER, cómo estaría cotizando, como puedes ver, a 28 veces o incluso más que por PER. Si vamos al Free Cash Flow, que realmente está menos distorsionado, podemos ver aquí el múltiplo y luego si pongo aquí Palo Alto, puedes ver cómo esta compañía, por ejemplo, estaría cotizando a múltiplos más elevados, sobre todo si pongo aquí los últimos años, puedes ver cómo cotiza por encima de media, pero lo cierto es que también es porque se esperan crecimientos mayores para esta compañía. Fíjate que en los últimos múltiplos estamos viendo la diferencia de 31 veces a 24 veces, y aunque es verdad que más o menos han cotizado de forma pareja en base a lo que han generado de Free Cash Flow, estas compañías a medio y largo plazo se esperan crecimientos de doble dígito y lo cierto es que te generarán un buen resultado. Por supuesto, esto es uno de los segmentos que se verá beneficiado gracias a todo el boom de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, pero también hay otros segmentos que, por ejemplo, como ya te he hablado en el canal, desde trimestres y años anteriores, hay segmentos o industrias que se están viendo drásticamente penalizadas, como es, por ejemplo, el caso del sector IT.
empresas como Accenture, empresas como Globant, empresas como Nagarro, empresas como EPAM, empresas como Endava, Cognizant, Capgemini, Infosys. Hay muchísimas empresas, pero lo cierto es que todas estas compañías en términos generales han estado castigadas porque la retórica de que la inteligencia artificial va a desbancar a las consultoras significa que la mayoría de personas que piensan eso no entienden cómo funcionan estas compañías. Las consultoras IT al final son empresas que lo que hacen es ayudar a implementar a clientes software e inteligencia artificial, y eso el propio cliente no se lo puede permitir. Es decir, hay muchas empresas, clientes, que no pueden contratar a ingenieros cualificados para que les implementen el software de la inteligencia artificial ni les hagan todos esos procesos, lo que quiere decir que se ven obligados a externalizar estos servicios, no solo a nivel operativo, sino también a nivel de costes, porque al hacerlo más eficiente les sale más barato. Por eso, sí o sí hay una altísima demanda en el sector IT, pero lo cierto es que no lo hemos visto porque la mayoría de clientes han decidido desde hace 2 o 3 años atrás posponer la inversión en inteligencia artificial hasta que se vaya viendo cómo van bajando los tipos de interés. Y de hecho, ya en este año 2025 hemos visto cómo se han ido bajando los tipos de interés, y en este 2026 se sigue esperando que se sigan bajando los tipos de interés. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muchos de los clientes, sobre todo clientes de estas empresas que tienen que hacer fuertes inversiones, y que muchos de estos clientes necesitan apalancarse para poder hacer o ejecutar esas inversiones, pues significa que si tienen que pedir deuda a tipos de interés más bajos, podrán hacerlo, podrán afrontar esa deuda y por tanto podrán hacer esa inversión, lo que quiere decir que sería más facturación para todas estas compañías, como puedes ver. De hecho, incluso lo positivo es que ya hemos visto pinceladas positivas, como es en el caso de Accenture o incluso con Nagarro, que son dos empresas que han presentado, por ejemplo, por una parte Accenture, nuevos contratos donde se está viendo que esos contratos con implementación de inteligencia artificial están teniendo crecimientos altísimos de doble dígito superiores al 20-30%, y en el caso de Nagarro también nuevos acuerdos, nuevos contratos, etcétera, y por eso fíjate que incluso en el caso de Nagarro estamos viendo un anticipo de lo que ocurriría si toda esa demanda que está congelada volviera a iniciar las fuertes inversiones en consultoras IT. Fíjate que, por ejemplo, la propia Nagarro en apenas 2 meses se ha revalorizado un 82% hasta máximos, ahora mismo un 63%. Esta compañía partía de los 43, ahora mismo está cotizando a 71, y fíjate que llegó a revalorizarse hasta prácticamente un 81%. Lo que esto te demuestra que realmente, a pesar de toda esa revalorización que sabemos que Nagarro sigue estando barata, lo cierto es que es un anticipo de lo que podemos ver en otras compañías. Y no sé si te acuerdas que yo en vídeos anteriores, en trimestres anteriores, donde hablaba de resultados de todas estas empresas, te comentaba que la mayoría de empresas estaban estimando que para 2026, mediados o finales, es cuando empezarían a ver el crecimiento o la recuperación de toda esa demanda que han ido perdiendo en estos últimos años. Por tanto, si todas estas compañías, que por ejemplo te puedo poner el símil de Globant, de Nagarro, de EPAM, de Endava incluso, que ha caído un 77%, como estas compañías que tenían una capacidad productiva altísima por toda la demanda que tenían, es decir, tenían una demanda, toda esa demanda la monetizaban, la capitalizaban, facturaban y generaban altos beneficios con expectativas que tenía el mercado de crecimientos de 20% o más, pues lógicamente si estas compañías les vuelve toda esa demanda y más, por todo lo acumulado en todo este tiempo, y recuerda que la carrera por la tecnología, por la inteligencia artificial, es una carrera no solo de maratón, sino también de velocidad, es decir, necesitas ser más rápido en invertir, en implementar ciertos procesos que tu propia competencia. Por tanto, todos estos clientes de estas empresas, en cuanto tengan la posibilidad de invertir, ¿qué crees que es lo que van a hacer?
Lógicamente nadie tiene una bola de cristal para saber exactamente el momento en el que van a invertir todos con fuerza, pero a ti no te tiene que extrañar que de repente en este año o incluso como más tardar el próximo ya veamos trimestres que de un trimestre a otro veamos un diferencial de crecimiento del 30, del 40, del 50%. ¿Por qué? Porque de que no esté la demanda a que de repente aparezca, significa que de repente de la chistera se sacan nuevos contratos, lo que quiere decir que estas compañías pasan de tener estimaciones lamentables, como te digo, a tener estimaciones de crecimiento altísimas. Y eso, lógicamente, varía múltiplos, varía expectativas, y eso hace que al final estas compañías a un medio y largo plazo vayan a ser una muy buena opción. Como ya te expliqué en este canal, el sector IT es inevitable porque por lógica se necesita que las consultoras implementen todos estos servicios de software en inteligencia artificial para los clientes. Y si no lo hacen, los propios clientes, muchos de ellos no podrán. Y si sus competidores sí lo hacen, se verán retrasados, por lo que se ven obligados a contratar también a estas consultoras para implementar esa inteligencia artificial cuanto antes, mejorar su software, mejorar su capacidad productiva y por tanto poder empezar a generar beneficios cuanto antes. En cuanto a estas compañías, sí es verdad que como estamos hablando de un segmento que tendría yo en cartera donde lógicamente no sabemos el momento exacto en el que se puede recuperar, a diferencia de por ejemplo lo que sí te comenté, por ejemplo con Meta, con Google, con Microsoft, con ASML, con Amazon y con todas estas compañías que sí son más predecibles y que da igual el entorno macroeconómico en el que nos encontremos, porque estas compañías normalmente lo van a hacer bien. Lo cierto es que con estas compañías, Accenture, Global, Nagarro, EPAM, Endava, no sabemos exactamente cuándo es el momento en el que entrará con fuerza toda la demanda. Por tanto, aquí en cuanto a gestión de cartera, que no es este vídeo, sí es verdad que yo tendría menos peso para todo este sector, a lo mejor como mucho un 5 o 10% repartido para todas estas empresas de este sector, porque lógicamente no tengo ni idea de cuándo se va a recuperar. Sin embargo, ten en cuenta lo siguiente: si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, como puede ser el caso de Endava, caída del 77% en el último año, y ojo, en los últimos 5 años del 91%, y desde máximos más todavía, fíjate, de hecho incluso 95%, que muchos piensan que esto es una ruina. Lo mismo, por ejemplo, con empresas como EPAM, que si nos vamos aquí a 5 años, desde máximo vemos caídas del 69-70%. Empresas como Nagarro, que también desde máximos, fíjate que vemos caídas del 64% tras la recuperación y hasta mínimos de caídas del 71% o 78%, como puedes ver. Incluso empresas como Globant, también a 5 años desde máximos podemos ver, por ejemplo, caídas del 79% y así. Incluso empresas como Accenture, que lógicamente es la más resiliente, lo ha demostrado, la más reconocida, la que tiene contratos más grandes, desde máximos tan solo, que es verdad que no ha sido tanto, pero tan solo ha caído un 32%. Pero fíjate que todo esto son caídas brutales. De media, si con las otras, si no tenemos en cuenta Accenture, pero si con las otras estamos viendo caídas del 60, 70, 80 o 90%, eso significa que tan solo con que se recuperen la facturación y los beneficios que ya han demostrado que estas empresas han sido capaces de generar en 2022 y en 2023, o en 2021 algunas, por supuesto, en esos años, quiere decir que esa capacidad productiva la tienen y que incluso con las nuevas implementaciones de inteligencia artificial, mejoras del negocio, optimización de costes, podrían generar más. Pero solo con recuperar lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que tan solo con que esta compañía recupere y el mercado pague el mismo precio, ojo, que no múltiplo, porque si encima la compañía o las compañías han mejorado su capacidad productiva, significa que el múltiplo será más barato, porque podrán generar más beneficios. Pero teniendo en cuenta que si llegaran simplemente a recuperarse, significa que ya estas compañías podrían multiplicar por 2 veces y medias o por 3 veces. Lo que quiere decir que si tú, por ejemplo, con estas compañías tienes un porcentaje del 5-10% en cartera, multiplicar por 3
estas compañías, significa que podrías pasar del 5 aproximadamente al 20% de tu cartera y te podría dar un 20 extra o incluso un 30 o 40% adicional estando invertido en estas compañías con tan solo menos de un 10% posicionado en el sector IT. Por tanto, como ves, con estas compañías también hay una enorme oportunidad, pero el problema es que hay que saber realmente que aquí el mercado sí percibe riesgo y hasta que el mercado no empiece a ver resultados positivos, realmente no vamos a ver una recuperación, porque la retórica siempre va a hacer que la inteligencia artificial va a desbancar a todas estas consultoras IT y los resultados tienen que demostrarle al mercado que se equivoca, y para que se equivoque y cambie la valoración tienen que presentar resultados positivos. ¿Cuándo lo harán? No tengo ni idea, pero como sabes, todas estas compañías estaban comentando que para este 2026, mediados de 2026 o incluso finales de 2026, empezaríamos a ver incrementos en la demanda. Y de hecho, ya como te decía, hemos visto anticipos con Accenture y con Nagarro. El siguiente segmento que también me gustaría hablarte, que está infravalorado, que podría ser una oportunidad de inversión a corto plazo, pero también a medio y largo plazo, es el segmento de software, que también tiene que ver con todo este boom de la inteligencia artificial. Aquí te muestro ejemplos como la compañía de Constellation Software, Adobe o FactSet, que lógicamente hay muchísimas otras empresas de software que el mercado piensa que la inteligencia artificial va a desbancar, pero lo cierto es que estas compañías están demostrando que gracias a la inteligencia artificial se van a ver beneficiadas. En el caso de Constellation Software, para mí me gustaría recalcar esta compañía, lo que significa, porque esta empresa para mí no es una oportunidad más, sino es la oportunidad de 2026. Estamos hablando de una empresa de software vertical que compra otras empresas, así de simple, compra empresas de software vertical que las optimiza, las mejoras y consigue que generen más rentabilidad, lo que hace que esta empresa cada vez tenga más ingresos y más beneficios. Esto, que lógicamente es una empresa que requiere que tenga que estar haciendo constantemente adquisiciones, ha hecho pensar al mercado que puede ser una de las empresas que la inteligencia artificial puede destrozar. Y lo cierto es que ha demostrado que la inteligencia artificial, gracias a que esta empresa en conjunto es la unión de muchas empresas pequeñas, muchas verticales especializadas, lo cierto es que todas esas verticales se pueden ver beneficiadas con la inteligencia artificial, lo que quiere decir que si cada vertical por separado de Constellation Software se ve beneficiada, al final el conglomerado entero de Constellation Software, es decir, la unión de todas esas adquisiciones, podría haberse beneficiado. Y de hecho, las expectativas para esta compañía es que te vaya a crecer a 20% cotizando a múltiplos ridículos. En este caso quiero separar la compañía de Constellation Software porque en cuanto a valoración, como te decía, merece la pena hablar de esta empresa aparte. Fíjate, por ejemplo, que en cuanto a la descripción de la compañía, podemos ver que ahora mismo estaría cotizando por free cash flow a 19 veces y 21 veces PER, es decir, prácticamente regalada, una empresa que de forma histórica había crecido a 30% y de hecho menciono la parte histórica porque esta empresa venía creciendo a tasas de 20-25%, pero es que las expectativas no han cambiado. De hecho, fíjate que aquí vamos a la parte de estimaciones y se esperan crecimientos del 15, 16, 16, 9 y 12, un poquito más bajas, eso sí, pero crecimientos realmente que estaban cerca de 20% anualizados, pero en cuanto a beneficios se esperan crecimientos del 20%. Por tanto, como puedes ver, estaríamos pagando por una compañía prácticamente un múltiplo de 19, 20 veces, una empresa que te va a crecer a 20% anualizados, cuando lógicamente por esta empresa se estaba pagando 30 veces más o menos de media. Y lógicamente esta empresa, lejos de verse perjudicada por la inteligencia artificial, ya el propio equipo directivo ha mencionado que muchísimas verticales que tienen de muchas adquisiciones que han hecho se están beneficiando y ya están implementando la inteligencia artificial, lo que quiere decir que lejos de ser perjudicial va a ser positivo, y ahora mismo sí podríamos decir que esta compañía está cotizando con bastante descuento. Fíjate que este último año había caído un 23%, pero si ajusto esto un poquito más y me voy a la parte de máximos, puedes ver cómo realmente esta compañía estaría más o menos
cotizando o habría tenido una caída o un descuento, como puedes ver, a ver si esto se ajusta un poquito más, puedes ver que aproximadamente del 29%, incluso de un poquito más arriba, puedes ver que la caída habría sido algo superior. Por tanto, con esta compañía puedes adquirirla con ese descuento aproximadamente de más del 30% y lo cierto es que es una empresa que también tiene un alto ROIC cercano al 20%, que crece a base de adquisiciones y que es tan simple como compra una empresa, la optimiza, la mejora, genera una rentabilidad superior al 20-25% y la integra a Constellation Software y siguen creciendo porque son pequeñas empresas a tasas altas, lo que hace que el conjunto siga haciendo que crezca a esas tasas cercanas al 20%. Luego otra empresa, por supuesto, es la empresa, como te comentaba, de Adobe, otra empresa de software que ha estado castigada, pero aquí sí tengo que mencionar que es verdad que la diferencia es que la inteligencia artificial sí puede afectar a esta compañía de otra manera. Si bien es verdad que esta empresa implementa inteligencia artificial y se puede ver beneficiada de toda la implementación nueva de inteligencia artificial en sus programas, por ejemplo, Adobe Premiere, Photoshop, etcétera, lo cierto es que esta compañía, al estar con la parte de inteligencia artificial en software audiovisual, tanto de fotos, vídeos, iluminación, etcétera, pues le están saliendo más competidores que con inteligencia artificial son capaces de ofrecer también productos o servicios más baratos o similares y lógicamente con mayor competencia el mercado teme que la cuota de mercado de esta compañía vaya desplomándose. Por tanto, el riesgo con Adobe no es tanto si va o no a crecer a medio y largo plazo, porque de hecho esta compañía también, si vamos aquí a ticker, podemos ver que realmente cotiza con cierto descuento. Aquí puedes ver, por ejemplo, como ahora mismo estaría cotizando esta empresa a unas 13 veces free cash flow, 14 veces PER, es decir, ridículo. Esta empresa está regalada y no es una recomendación, es un hecho, está regalada. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es la premisa de la que tenemos que partir para hacer las estimaciones correctas? Por supuesto, si decimos que está regalada, sí, está regalada, pero no la tenemos que comparar en base a los múltiplos que tenía cuando esta empresa crecía cercano al 20%. No, tenemos que asignarle múltiplos que el mercado percibe que serán correctos con la nueva competencia que puede tener. Cada vez salen más programas con inteligencia artificial de edición de vídeo, de edición de iluminación, de edición de sonido y esto, por supuesto, puede robar cuota de mercado, porque en vez de pagar lo que tienen que pagar esos técnicos audiovisuales por esos programas, podrán pagar menos o incluso gratis en otros programas de la competencia. Y esto lógicamente hace que al tener una mayor presión en los márgenes el mercado esté dispuesto a pagar múltiplos más bajos. Bien, por esta compañía fíjate que históricamente si vamos a la parte de valoración, por ejemplo por PER, podemos ver cómo de media perfectamente aquí se ve cómo se estaba pagando históricamente 30 veces. 30 veces más que justificado para el crecimiento que tenía esta empresa. 20%, 18, 20, 22%, 25% algún año, es decir, crecimientos altos, múltiplos altos, tiene sentido, pero sin embargo fíjate que en los últimos años con el crecimiento y el boom de la inteligencia artificial esta compañía, que no lo vemos en el múltiplo, pero aquí sí vemos como el múltiplo ha ido deteriorándose porque si vamos a los resultados de esta empresa los márgenes se han ido comprimiendo y lógicamente también le han salido nuevos competidores, lo que a su vez también las expectativas futuras son más bajas. Por tanto, si hay más competidores, ahora no podemos pretender que Adobe la vuelvan a poner a cotizar a 30 veces. Sin embargo, si está cotizando a 14, yo considero que unas 20 veces es más que razonable, porque el negocio sigue y seguirá creciendo. De hecho, se espera que siga creciendo a tasas cercanas de doble dígito, y eso que están siendo conservadores. Venían de crecer, como puedes ver, 24, 23, 23, luego en 2020 por la pandemia 15, 22, 11, 10, y ahora se espera crecimiento de dígito simple, incluso siendo un poco más realistas, crecimiento de doble dígito bajo. Es decir, estamos hablando del 10, 11, 12%, incluso en beneficios por el apalancamiento operativo, crecimiento del 12, 10,
12%, 13%. Aquí hay algunos años que se estiman 5 y 7. Como ya sabes, los analistas siempre pecan de ser conservadores, pero más o menos podríamos estimar esos crecimientos del 10% a un múltiplo de 20 veces si es verdad que podría tener un crecimiento interesante. Por ejemplo, en el caso de Adobe, fíjate que si me voy a la calculadora y aquí, por ejemplo, voy calculadora, vamos a los EPS y en este caso voy a coger los EPS normalizados, si se espera que va a presentar, según analistas, 32 de EPS, fíjate que aplicándole el múltiplo actual de 14 veces, significa que tendríamos 448 cuando el precio actual está a 333. Es decir, tenemos margen de generar beneficios. Sin embargo, esto significa que de aquí a 2030 la empresa debería seguir castigándola el mercado a 14 veces, porque 14 veces es castigar a esta compañía. Sin embargo, 20 veces, que es más razonable, fíjate que 32 por 20 veces, lo cierto es que sería ya 640, prácticamente estamos hablando de doblar. Pero es que, ojo, 20 veces es conservador, razonable, conservador, pero lo cierto es que recuerda que estos son con estimaciones de analistas conservadoras, 5% de crecimiento por aquí, 7% por aquí, 10, etcétera. Si realmente la compañía como mínimo de media creciera al 10, significa que podría llegar a 35, 36 de EPS, lo que quiere decir que, por ejemplo, 36 por esas mismas 20 veces podría ser ya 720, y si el mercado estuviera dispuesto por ver ese crecimiento sostenido del 10%, de pagar un poquito más de múltiplo, por ejemplo 24 veces, que sigue estando lejos de las 30 veces, pues 24 por 36 de EPS significa que sería 864, que nuevamente si lo comparamos con el precio actual sería casi triplicar. Aquí estamos hablando no de una empresa que realmente vaya a tener enormes crecimientos, sino lo cierto es que cuenta con un enorme descuento, pero luego es verdad que tiene que demostrar trimestre a trimestre al mercado que no va a perder cuota de mercado y que de hecho va a seguir creciendo al menos a tasas de doble dígito para que el mercado esté dispuesto a pagar 20-25 veces como ya ha estado pagando por otras compañías. Si por supuesto el mercado se da cuenta de que esta compañía no para de perder cuota de mercado, no para de ver márgenes presionados, pues lógicamente lo más fácil es que siga manteniendo los múltiplos actuales. 14 veces castigando a esta empresa, incluso viendo que en el peor escenario con esta compañía también tendrías un upside positivo, porque gracias al descuento actual en el que cuenta ahora mismo podrías tener un beneficio prácticamente garantizado. Y también con empresas como FactSet, que lógicamente esta empresa seguro que la conoces, que es una de las empresas de software más especializadas en el sector financiero, sobre todo en la parte de inversiones, que tiene programas como FactSet, Bloomberg, que lógicamente esto sirve para institucionales. Pues fíjate que esta compañía que ha caído un 34% en el último año, pues lógicamente si nos vamos por ejemplo aquí a ticker, podemos ver cómo esta compañía ahora mismo también estaría cotizando con muchísimo descuento. Esta compañía, que prácticamente es una de las líderes y mejor posicionadas, también el mercado piensa que la inteligencia artificial puede destrozar a esta empresa, pero realmente fíjate que cotizando ahora mismo a 16 veces, lo cierto es que no tiene ningún sentido pensar eso. En primer lugar, hablándote de FactSet, que como te digo es una empresa que sobre todo, y esto es lo importante, utilizan los institucionales, los bancos, aseguradoras, grandes capitales, grandes fondos, pues piensa que esta compañía está cotizando a 16 veces, que ha tenido una caída del 35% en el último año, y si la inteligencia artificial fuera a desbancar a esta compañía, lo cierto es que eso, si lo piensas de manera objetiva, es imposible. Y te voy a decir por qué. En primer lugar, nosotros como inversores particulares, como sabes, tenemos por ejemplo Google y tenemos herramientas como Gemini, como ChatGPT, etcétera, etcétera, donde incluso algunas herramientas de inteligencia artificial nos están facilitando, que ya te lo he enseñado en el canal, pues la opción de buscar información más rápida gracias a la inteligencia artificial. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar cualquier compañía, podríamos antes tardar entre todos los informes que nos leemos de este año, del año anterior, las conference call, los resultados, etcétera, etcétera, podríamos llegar a dedicarles varias horas. Pero lo cierto es que tras todas esas horas, ahora mismo con la inteligencia artificial, todo eso se puede incluso resumir en minutos o pocas horas. Por tanto, para los inversores particulares sí es un beneficio, pero si piensas en los institucionales, todos estos institucionales necesitan tener estas plataformas donde muchos institucionales pagan cientos de miles de euros para tener todo
toda la información en tiempo real y lógicamente estas empresas de software financiero especializado se van a actualizar con la inteligencia artificial, que de hecho incluso lo podremos comprobar porque ahora mismo si vamos por ejemplo a los datos financieros podemos ver que por ejemplo en la partida del cash flow, que aquí no miente, como el capital expenditure en los últimos años ha ido incrementando. 2023, fíjate que por ejemplo fue 60 millones, 2022 51, 2024 85, 2025 108, como puedes ver, y lógicamente seguirá incrementando. Para esta compañía, que es una empresa de software especializado en inversiones, en sector financiero, para facilitar información para todos estos inversores, pues lógicamente toda esta inversión es o para mejorar el software o para implementar la inteligencia artificial o todo esto que al final va a hacer que se vea beneficiada y que encima su público objetivo, su cliente objetivo demanda todo eso, pero lógicamente ese público objetivo, público de inversor profesional, no va a ponerse a hablar con ChatGPT ni con Gemini a ver realmente, oye, ¿qué opinas de esta empresa? Resúmeme esto, resúmeme lo otro, porque todo eso lleva un trabajo extra. Eso, por supuesto, sí lo puede hacer un inversor particular, pero un inversor profesional necesita que se le vuelque toda la información en tiempo real para tomar decisiones de gestión de cartera, ya que gestionan grandes fondos, miles o cientos de miles de millones. Por eso hay que reflexionar realmente sobre cómo podría afectar la inteligencia artificial a esta compañía en concreto, porque si pensamos en inversores individuales, la mayoría no tenemos más de patrimonio de 1 millón. Lo que quiere decir que nos consideramos patrimonios de pequeños capitales. Sin embargo, los otros, los grandes capitales institucionales, al manejar cientos de miles de millones, necesitan tener toda la información rápida, instantánea, condensada y lógicamente bien estructurada. Y eso te lo ofrecen plataformas como FactSet. Por eso, si estas compañías implementan inteligencia artificial, lejos de ser un producto sustitutivo, es un producto complementario, donde todavía esa información se la podrían condensar todavía más para que puedan hacer más eficiente la operativa, y esto por supuesto podría beneficiar a estas compañías. Y sin embargo, como te decía, en cuanto a valoración, empresas como FactSet ahora mismo está cotizando a 16 veces, prácticamente el mínimo de los últimos años cotizados, cuando de media puedes ver que ha estado cotizando a 25 veces. Si esta compañía, por ejemplo, en cuanto a estimaciones, el mercado espera que pueda seguir creciendo a tasa del 5%, que sí es verdad que no crece mucho, pero fíjate que ha crecido a veces a tasas cercanas de doble dígito o a doble dígito, pues si creciera este 5 y con el apalancamiento operativo un poquito más, 8, 10, 9, 13... lo cierto es que podría tener un mejor resultado, incluso sin tener en cuenta ya el re-rate de múltiplo que podría tener. Pero fíjate que aquí los analistas, por ejemplo, estiman que gracias a la implementación de inteligencia artificial, que no lo dicen, pero lo vemos con los números, 2026 crecen poco, igual que 2025, pero curiosamente en 2027 crecerán más, 2028 crecerán más, 2029 crecerán más que en 2026 y 2030 crecerán más. ¿Esto por qué es? Por lo que te he mostrado anteriormente, porque si el CAPEX va incrementando significa que la empresa está reinvirtiendo. ¿En qué va a invertir una empresa de software? Pues en mejorar su software, en más infraestructura, en más implementación de inteligencia artificial, y todo esto ¿qué va a ocasionar? Pues que genere más beneficios en los siguientes años. Por tanto, esto le demostrará al mercado que la inteligencia artificial, lejos de perjudicar, va a beneficiar, y por tanto el mercado podría volver a pagar esas 20, 25 veces, lo que quiere decir que a un medio y largo plazo podrías tener también un muy buen resultado. Ahora, cambiando de tercio y de bloque, me gustaría también hablarte de otro tipo de empresas que sí es verdad que, uniéndolo con el vídeo anterior que te comentaba en el que era necesario tener tanto Bitcoin, oro, efectivo, inmobiliario, etcétera, me gustaría hablarte de otro tipo de empresas, de acciones cotizadas, que sí es verdad que podrían cumplir esta función de forma alternativa. Por ejemplo, te hablo de la compañía Visa, Mastercard también en paralelo, o incluso Hermès o en paralelo Ferrari. Estas dos compañías, o estas cuatro compañías, que más o menos son similares, tienen enormes ventajas competitivas, reconocimiento de marca, posicionamiento en su industria, pricing power y otra serie de ventajas competitivas muy fuertes que hacen que sean enormemente resilientes y predecibles. Lógicamente, con estas compañías aquí sí me gustaría decirte que sería interesante invertir en este 2026 pensando en que estas compañías van a tener la función de liquidez
o de efectivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de empresas como Visa o Mastercard, también podríamos incluir en este bloque a la empresa de American Express, que tiene ciertas similitudes, aunque es verdad que tiene otras diferencias, pero la funcionalidad de estas empresas debe ser la de servirte como liquidez. Es decir, estas empresas, Visa, Mastercard, o si quieres incluir American Express, son más o menos predecibles porque crecen a lo que crece la economía, pero por encima, crecen más allá de la inflación. Por tanto, en este tipo de inversiones tienes garantizado, y sí, sin comillas, garantizado que vas a batir a la inflación. Porque estas compañías, gracias al consumo, si el consumo incrementa, si hay más inflación, estas empresas pueden crecer más gracias a esas enormes ventajas competitivas. Por tanto, aquí tu objetivo no es tener un buen resultado, sino es simplemente batir a la inflación y que te sirva ese efectivo como efectivo y liquidez adicional para cuando se desplome el mercado. ¿Por qué? Porque estas compañías, Visa, Mastercard, American Express ya no tanto, pero Visa y Mastercard, cuando cae o se desploma el mercado, por ejemplo en abril de 2025, pudiste ver que estas compañías no cayeron tanto, mientras que otras llegaron a caer un 20 o un 30%, cuando estas apenas cayeron solo un 5%. Por tanto, la función o la funcionalidad te podría servir para venderlas en ese momento y comprar otras compañías más baratas. Y mientras tanto, tienes la garantía de que pase lo que pase, estas empresas van a estar superando la inflación. Por tanto, tú mientras esperas no vas a estar sufriendo una pérdida de poder adquisitivo. Y esto mismo también con Hermès o incluso con la compañía de Ferrari. Empresas de enormes ventajas competitivas que en este caso, empresas de lujo con ventaja de marca, y recuerda que aquí la marca, más que por lo importante que es del reconocimiento, es por la historia. La historia de estas compañías ya está escrita y no va a cambiar. Por tanto, tienes que entender que muchos consumidores, sobre todo de clase alta o muy alta, pues lógicamente quieren acceder sí o sí a estas compañías porque quieren exclusividad. Da igual que a ti no te guste, da igual que tú no compartas lo que hacen estas compañías, lo importante es que hay un grupo de personas a nivel global que sí quieren y desean estas compañías, estas marcas, y eso se traduce en que aunque pagues por Hermès, por ejemplo, 50 veces o por Ferrari 35 o 40 veces, lo cierto es que sí o sí vas a batir a la inflación. Por supuesto, incluso me atrevería a decir que vas a tener un mejor resultado que la inflación aún pagando 50 veces, porque de hecho, empresas como Hermès, si miras el histórico en plataformas como Ticker, puedes ver que los últimos 15 años, pagando 50 veces hace 15 años, habrías obtenido un 20% anualizado. ¿Esto se supone que lo vas a obtener para los próximos años? No, pero lo que sí que te aseguro es que vas a batir a la inflación y de hecho vas a conseguir una rentabilidad superior a la inflación. Y esto también te sirve para lo mismo, porque cuando vienen caídas, estas compañías no caen o caen menos. Si es verdad que ha habido problemas puntuales, que esto sí hay que decirlo, como por ejemplo con Ferrari, si hablamos del coche eléctrico, cómo va a ser esa producción, etcétera, pues que esta empresa te puede caer un 5, un 10, un 7, pero realmente cuando hay caídas fuertes del mercado, que es lo importante, si estas empresas caen un 5, las otras podrían llegar a caer un 25, 30, 35 y eso te podría ayudar a asumir ese menos 5 a cambio de comprar con un 25, 30, 35 de descuento. Y lógicamente si haces matemáticas a largo plazo te sale rentable. También hablándote de otras compañías que te generan o aportan un extra a tu cartera, es las compañías, por ejemplo, que inviertes en el sector inmobiliario, donde, por ejemplo, ya te he hablado de la compañía de Emaar Properties, que prácticamente es la única empresa o mejor empresa cotizada del sector inmobiliario de Dubái y está disponible para invertir a través de Interactive Brokers, que como sabes ya te he subido la tesis que te dejo por aquí. Esta empresa simplemente por dividendo ya te paga un 7%, lo que quiere decir que en primer lugar solo por dividendos ya bates a la inflación, de hecho ya igualas el resultado del mercado, de la media del mercado del S&P 500, pero es que además esta compañía invirtiendo en Dubái, que ya te he explicado las ventajas enormes de los Emiratos Árabes, es capaz de crecer a 15 o 20% los EPS, gracias a que está invirtiendo en mercados emergentes donde tiene tierras con descuento, donde tiene enormes ventajas competitivas y esto por supuesto hace que puedas obtener un grandísimo resultado a la par que aprovechas y diversificas también en el sector inmobiliario.
Para también hablarte de otro ejemplo que podría ser útil o tener una función similar, pero para que veas la enorme diferencia y la ventaja que tiene Emar frente a otras, fíjate que te traigo la empresa de Equinix o Equinix, que esta empresa está más centralizada en la parte inmobiliaria de centros de datos. Lógicamente, si la inteligencia artificial, si la tecnología va mejorando, cada vez se van a requerir más centros de datos y eso beneficia a Equinix, lo que quiere decir que esta empresa también a largo plazo va a dar o va a ofrecer un muy buen resultado. Sin embargo, fíjate que por ejemplo, si vamos aquí a Ticker, podemos ver realmente, como si pongo aquí Equinix, puedes ver la diferencia que tiene por ejemplo con Emar y es una diferencia altísima. Por ejemplo, aquí puedes apreciar una gran diferencia ya de entrada con el dividendo porque ves que esta empresa te paga un 2,5% cuando Emar te paga de forma sostenida un 7%. Y eso que no está destinando todo el cash flow a pagar ese dividendo. Además, fíjate que esta compañía, Equinix, está cotizando con deuda, con un alto apalancamiento, 4,47 veces, cosa que si nos vamos a Emar, como te voy a enseñar ahora mismo, puedes ver aquí que si pongo por ejemplo Emar, esta compañía incluso siendo del sector inmobiliario, aunque tiene otros segmentos, está cotizando con caja neta. Además, fíjate que en cuanto al múltiplo, para compararlas directamente, fíjate que esta empresa estaría cotizando a 8 veces PER, 4 veces Free Cash Flow, bueno, menos de 5 veces, pero 4 veces y pico Free Cash Flow, mientras que la otra, por ser también de centro de datos, es decir, Equinix, fíjate que estaría cotizando a un múltiplo prácticamente de tecnológica. Es verdad que esta empresa, y aquí sí que hay que explicar las ciertas diferencias, esta empresa, como es más del sector inmobiliario, no tenemos que mirar ni PER ni Free Cash Flow porque todo esto sale distorsionado. Sin embargo, si vamos aquí a valoración, podemos ver, por ejemplo, cómo aparece aquí, como puedes ver, el FFO o el AFFO, que lo tenemos por aquí, FFO o AFFO por acción. Incluso si vamos a ver el múltiplo, fíjate que aquí está Price FFO y Price AFFO, esta compañía estaría cotizando a 25 veces o 19 veces, cuando de media el sector inmobiliario siempre suele cotizar entre 14, 16 o como mucho 18 veces. Si es verdad que por esta compañía se paga o se está pagando una prima por ser centro de datos, es decir, por tener la parte tecnológica y el potencial y los vientos de cola de la parte tecnológica en centro de datos, por eso se está pagando un múltiplo más alto, fíjate que de media 28 veces, cuando por la otra compañía, que además está en un mercado desconocido, pero que ahora mismo está disponible incluso en Interactive Broker para invertir, y gracias a eso es otra palanca para que entre más capital, estaría cotizando a tan solo 4 veces u 8 veces PER. Por tanto, la comparativa aquí es enorme porque esta compañía encima, en cuanto al crecimiento, fíjate que en cuanto a estimaciones se esperan crecimientos del 6, del 5, del 8, del 8, del 10 y beneficios, que en este caso para eso tenemos que ir al AFFO o el FFO. Se espera, aquí lo puedes ver aquí abajo, como el Adjusted Fund From Operation o el Fund From Operation. Aquí vemos, por ejemplo, que se espera para 2025. Aquí podemos ver, por ejemplo, 38 y luego crecimiento del 10, del 5, del 8, del 9, del 9. Mientras que si, por ejemplo, vamos a Emar, que Emar, por supuesto, es una empresa que también tiene segmentos financieros, administrativos, etcétera. Por eso también se podría valorar por Free Cash Flow, por PER, etcétera. Fíjate que, por ejemplo, con Emar están haciendo los analistas estimaciones del 27, del 20, del 17. Incluso en 2028 estiman una crisis, el único analista que hay, que no tiene ningún sentido, porque como te digo, nadie tiene una bola de cristal. Pero aún así crecimientos altísimos e incluso en EPS, que con esta compañía sí se pueden mirar los EPS, crecimientos del 16, del 14, del 19. Por tanto, con esta compañía, como ves, tiene un mayor crecimiento y además estamos hablando de que por una parte diversificas tu patrimonio en el sector inmobiliario a la par que también consigues una rentabilidad extra por dividendos, lo que se traduce en una mayor liquidez para aprovechar futuras oportunidades. Y por supuesto también como otras opciones interesantes, alternativas que también te sirven para combinar con otros activos, pero que estoy hablando de invertir en acciones, es por ejemplo la empresa de Strategy o MicroStrategy. En este caso, esta empresa sería invertir en una acción, en una empresa, para estar invertido directa e indirectamente en Bitcoin. En este caso, por supuesto, si te planteas invertir en Bitcoin, eso es otro tema aparte, pero aquí solo te estoy hablando de qué es lo que podrías tener en tu cartera como acciones y cuáles serían las acciones más interesantes. ¿Por qué te hablo de Strategy? Porque fíjate,
Esta compañía en el último año ha caído, como puedes ver, un 51%. De hecho, desde máximos ha caído muchísimo más, un 63%. Pero si miramos el mismo periodo, un año, esta compañía ha caído un 51% cuando Bitcoin a un año ha caído un 14%. Es decir, ya vemos una relación más o menos de 3-1. ¿Por qué? Porque lógicamente con Strategy pasan varias cosas. Por si no la conoces, es una empresa que no era rentable, pero que el CEO, Michael Saylor, llegó en un momento y dijo que, oye, en vez de seguir haciendo una empresa rentable, lo que voy a hacer es comprar Bitcoin para tener más Bitcoin en el balance. Y de hecho, esta compañía actualmente tiene más de 600.000 Bitcoins, lo que quiere decir que es más del 3% de todos los Bitcoins en circulación. ¿Esto qué quiere decir? Que al final el precio de la compañía está ligado a lo que haga el precio del Bitcoin. Por tanto, podríamos decir de forma resumida que si inviertes en Strategy, estás invirtiendo indirectamente en Bitcoin. Ahora, ¿cuál es la ventaja o desventaja que tiene invertir en Strategy frente a invertir, por ejemplo, en el activo de Bitcoin? Bueno, en primer lugar, si inviertes en Bitcoin, no es una empresa cotizada, sino simplemente es Bitcoin, que también puedes tenerlo, pero si quieres invertir en una empresa cotizada, donde, por supuesto, si quieres tener una acción, no es lo mismo pagar $158, como puedes ver, que por ejemplo en el caso de Bitcoin, que serían 78.000 euros si quieres tener un Bitcoin. Lógicamente te sale más caro. Aparte, si vamos aquí a Ticker y pongo Strategy para que veas realmente el potencial que tiene esta compañía, fíjate como te decía que realmente ha caído un 49% en el último año, pero aquí, por ejemplo, en cuanto a valoración, no podemos mirar ninguno de estos múltiplos. ¿Por qué? Porque esta empresa no genera beneficios. Realmente el valor que tiene es por los Bitcoin que tiene en el balance. Por tanto, esta empresa tienes que entender que todo o lo poco que genera lo destina a recomprar Bitcoins, y también aquí en esta parte se endeuda, y ahora mismo no está muy endeudada, pero se endeuda para poder seguir comprando Bitcoins. Lo que esto hace que cada vez, si tiene más oferta, si tiene más cantidad de Bitcoins y el precio de Bitcoin sube, el precio de la empresa y por tanto el net asset value por acción, es decir, el valor neto de los activos, en este caso único activo, Bitcoin por acción, subiría de los accionistas, que es como se tiene que valorar esta compañía. Por tanto, fíjate que si vamos aquí, por ejemplo, a la parte de valoración, realmente si queremos buscar cuál es el net asset value de esta compañía, aquí viene lo curioso. En primer lugar, fíjate que antes, como te dije, había una relación más o menos de 3-1, es decir, que si Bitcoin caía un 15%, Strategy había caído más o menos un 50%, que más o menos, salvando las distancias, es verdad que hay una relación de 3 y pico veces a una. Aquí podemos ver ya de forma detallada como por ejemplo el price book value por acción. Fíjate que esta compañía ahora mismo está cotizando a 0,92 veces. ¿Esto qué nos está diciendo? Que si el book value, es decir, el patrimonio neto por acción, es de 0,92 y realmente lo que tiene de activos esta compañía es Bitcoin en balance, Bitcoin y por otra parte deuda, que como vistes antes era menos de una vez, pero que lógicamente hay deuda, pero menos de una vez, fíjate que aquí realmente ahora mismo se estaría pagando por debajo de lo que costaría Bitcoin. Es decir, que si tú vas al mercado y compras Bitcoin, la relación, si yo por ejemplo soy una empresa y compro Bitcoin, pues si Bitcoin vale 100.000 en el mercado, pues yo, si tuviera una relación 1-1, tendría que valer por cada Bitcoin que tuviera en el balance 100.000. Sin embargo, se está pagando a 0,92. Es decir, que comprar MicroStrategy ahora mismo es más barato que ir al mercado a comprar Bitcoin. Pero es que además esto no es lo importante, sino como puedes ver en periodos pasados se ha pagado ese rango de 3 veces porque normalmente cuando cotizas en bolsa se te pagan o se te aplican ciertas primas por ciertas cosas que no mencionaré ahora de esta compañía. Pero lo cierto es que aquí puedes ver que anteriormente se había pagado 1,91 y 3,34, 3,87 y luego incluso 15. Pero de media aquí puedes ver que se ha llegado a pagar, o qué es lo que de media normalmente se ha estado pagando, unas 2 veces y media, 3 veces. Lo que quiere decir que si el mercado puede llegar a pagar esas 3 veces, esa relación de 3 veces a una, significa que si volvemos aquí y la empresa ha caído un 51, cuando Bitcoin ha caído un 14, pues si Bitcoin recupera ese 14, que recuerda que para recuperar una caída tiene que subir más, para recuperar este 14 tendrá que subir por lo menos un 20,
pues significa que Strategy tendría que recuperar ese 50, que para recuperar un 50 significa que habrá un crecimiento desde los precios actuales del 100%. Por tanto, quiere decir que tú, invirtiendo en Bitcoin, podrías tener un upside si recupera el precio y llega a máximos del 20%, y si ocurre eso, pues con Strategy tendrías una rentabilidad del 100%. Esto, lógicamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás invirtiendo no en la compañía porque no genera beneficios. Entonces, no puedes esperar invertir en esta compañía como si fuera otra empresa, sino tienes que tratarla como si fuera Bitcoin. Por tanto, estarías invirtiendo en Bitcoin de una forma alternativa, es decir, estarías invirtiendo apalancado. ¿Cuál es la clave aquí? Pues que lógicamente un producto apalancado cuando sube, sube más, pero cuando cae, cae más. ¿Qué es lo que te estoy mostrando yo aquí ahora? Que esta compañía ya ha caído un 50%. ¿Podría seguir cayendo? Por supuesto, pero ya estamos partiendo de una caída del 50%, que no es lo mismo que invertir en esta compañía en máximos, donde lógicamente si empieza a caer Bitcoin, tu caída sería todavía más agresiva. Por tanto, si tú crees que Bitcoin a largo plazo va a ofrecer un buen resultado, como por ejemplo te comenté en el vídeo anterior, donde te decía que si el 5% de todo el ahorro mundial de 2023 invirtiera en Bitcoin, el valor de Bitcoin sería a más de 1 millón. Y lógicamente, si se va a más de 1 millón, pues si con esta compañía estás apalancado, ¿cuánto crees que se puede revalorizar esta acción teniendo encima cada vez más Bitcoin en circulación? Ahora mismo tiene un 3%, pero los planes de esta compañía es de seguir incrementando en el balance la posición de Bitcoin. Por tanto, sí es verdad que hay ciertas diferencias. Por una parte, al estar apalancado tienes más riesgos, es decir, más volatilidad, pero que recuerda que la volatilidad la puedes aprovechar en tu beneficio. También es verdad que comprar una sola acción de Strategy para tener el derecho de la acción como accionista ya es o te costaría solo $158, mientras que para tener un Bitcoin, aunque es verdad que se puede comprar por partes, igual que con las acciones que también se pueden comprar fraccionadas, pero es verdad que con Bitcoin si quisieras tener uno te tendría que costar 70 y pico mil, 80.000 euros. Por tanto, aquí también sería una alternativa de tener un pequeño porcentaje de tu cartera, que si este porcentaje crece mucho porque crece Bitcoin, pues lógicamente esta parte crecería todavía más, lo que quiere decir que de forma absoluta, en términos generales, podría ofrecer un extra importante para tu cartera global. Y nada, estas han sido las acciones, o más que acciones, el grupo de acciones en el que invertiría en este 2026. Por supuesto, como te he comentado, dentro de cada grupo hay muchas que están fuera, pero que por supuesto podrías incorporarla o tenerlas en cuenta. Como te comenté, empresas como Amazon, Nvidia, Mastercard, Ferrari y otras empresas que por supuesto no te he mostrado, pero que también entrarían dentro de estos grupos para aprovechar en este 2026. Por supuesto, aquí lo bueno es que tuvieras claro cada grupo de acciones para qué quieres tenerla en cartera, es decir, porque cada una debe cumplir una función. Si algunas las quieres para liquidez, pues ten claro cuáles son las mejores empresas para eso. Si quieres tener otras que estén diversificándote en el sector inmobiliario, tienes que tener claro cuáles son esas y cuánto tiempo las vas a tener en cartera. Si quieres otras a largo plazo o de base que más o menos sepas que ahora mismo están con un enorme descuento, pues por supuesto que también las incorpores a cartera, y que esto al final te ayude a tomar mejores decisiones a la hora de gestionar tu cartera. Pero recuerda que todo esto es solo de la parte de renta variable, porque como te dije, mi opinión es que creo que para toda tu cartera deberías de tener una correcta diversificación en distintos activos descorrelacionados. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.